En nuestro estudio anterior nos dimos cuenta de que la palabra de Dios se diferencia de cualquier otra palabra. Esto porque Dios es todopoderoso y nadie más es todopoderoso. Por tanto, su palabra no se limita a expresar el pensamiento y las decisiones de Dios, sino que su palabra es creadora. Como más tarde el escritor de los Salmos lo dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Nos dice el Salmo 33, verso 9. A causa de su conocimiento perfecto y sin límite, la palabra de Dios es verdad. Cuando Dios habla, Dios está diciendo lo que nadie más puede conocer, lo que nadie más puede entender, porque Él es el único que tiene conocimiento perfecto y conocimiento ilimitado. Dios es eterno además. Su palabra no tiene caducidad, revisábamos. Puede haberla pronunciado hace 4.000 años, o hace 100.000 años, o 1.000.000 de años, y posee la misma validez hoy que cuando esa palabra fue dicha. Cuando Dios anuncia que hará algo, sea esto una promesa, un compromiso o una profecía, podemos estar seguros de que lo anunciado se va a cumplir sin ninguna discusión, porque no hay nada ni nadie que impida que Dios haga lo que Él dijo. Y a causa de que Dios es un Dios de verdad, los 70 años del exilio en Babilonia, que anunció a través del profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 25, versículos 11 y 12, se cumplieron en una forma precisa. La caída de Babilonia, que fue anunciada también a través del profeta Isaías, se cumplió a cabalidad y, como él dijo, a través de un imperio que vendría del lado del norte. La destrucción de Tiro, la caída de los medos, todo esto y mucho más fue anunciado con anticipación y detalle, y cada anuncio que viene de Dios se ha cumplido y se continuará cumpliendo. Dios, hablando a través de su siervo, el profeta Moisés, dijo en Deuteronomio 18, 21 y 22, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? ¿Cómo voy a saber si no es Dios el que habla? Y responde, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Ese texto está en Deuteronomio capítulo 18, versículos 21 y 22. Por tanto, la palabra de Dios es en su naturaleza diferente a la palabra del hombre. No importando si el hombre lleva un título tan elevado como el título de profeta o sacerdote o rey, todos ellos ante la palabra de Dios deben de temblar, porque su palabra no es nada cuando le comparamos con la palabra de Dios. La Biblia nos describe el evento aquel cuando Dios aparece en Sinaí para poder hablar. Dios habla a Israel allí en Sinaí y Dios tenía un propósito muy claro al hablar. Y es que la gente hiciera diferencia entre su palabra y la palabra de cualquiera otro. En Éxodo capítulo 20, versículos 18 al 20 se nos dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Vemos en esta declaración que la aparición de Dios en Sinaí condujo a que, en primer lugar, el pueblo al verlo temblaron y se pusieron de lejos. No hablamos aquí de, como algunos pretenden interpretar,
temor a Dios significa, dicen algunos, respeto. No. Aquí no está hablando de respeto. Aquí está hablando de terror extremo. En los contextos religiosos de nuestros días se ha tratado de cambiar este concepto y se dice, no, es que a Dios hay que temerle, pero eso significa respetarlo, mostrarle reverencia. No, yo no sé si usted alguna vez ha temblado de miedo, porque el temblor en el cuerpo, cuando usted tiene miedo, el texto dice que ellos, viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. ¿Cuándo tiembla el cuerpo? El temblor es una manifestación del esfuerzo del cuerpo por prepararse para la supervivencia, bien sea para enfrentar una amenaza o para huir de esa amenaza. El temblor es parte de un sistema que fue diseñado para garantizar nuestra seguridad en situaciones de peligro. Cuando percibimos una amenaza, el cerebro, a partir de una región que se llama la amígdala, que es la encargada de procesar las reacciones emocionales, manda señales al hipotálamo, que es otra sección de nuestro cerebro, y este hipotálamo, que es el que activa, le da switch al sistema nervioso simpático. Esto provoca que el sistema nervioso libere hormonas. Hay hormonas como la adrenalina y el cortisol que son enviados inmediatamente al torrente sanguíneo. Estas hormonas preparan el cuerpo para reaccionar rápidamente, aumentan el ritmo cardíaco, el flujo sanguíneo también aumenta hacia los músculos, se acelera la respiración para poder llevar más oxígeno a nuestro cuerpo, los músculos se ponen tensos y entran en estado total de excitación, listos para la acción. Pero cuando esta tensión muscular es excesiva y no se utiliza, por ejemplo, si nos quedamos paralizados de miedo, puede manifestarse entonces toda esta carga a través de temblores. El cuerpo también moviliza azúcar, glucosa y otras fuentes de energía para alimentar los músculos. Si esta energía no se utiliza inmediatamente, los músculos pueden comenzar a temblar como una forma de liberar ese exceso de tensión. El miedo extremo también afecta el equilibrio del sistema nervioso. Las señales descoordinadas entre el cerebro y los músculos pueden también contribuir a estos temblores. Esto es lo que describe este texto. Dice que cuando el pueblo escuchó la voz de Dios, vieron el monte que humeaba, vieron los rayos y comenzaron a oír a Dios hablando desde el Sinaí. Dice entonces que viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Ahora bien, esta sensación de vulnerabilidad implica la comprensión de que te encuentras ante una potencial amenaza. El pueblo no solo tembló, sino que expresó su temor a Moisés y le dice: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Los que estaban presentes en Sinaí, ahí frente al monte, tenían miedo de morir al oír la voz de Dios. Eran conscientes de que la experiencia de escuchar la palabra misma de Dios podía provocarles la muerte. Sin duda alguna, esta experiencia debe haber sido una experiencia majestuosa, una experiencia aterradora. Dios dictando la ley de su misma boca. La ley de Dios es grabada en la vida de cada presente, porque lo que más recordamos con el paso del tiempo son aquellas experiencias que se asocian a emociones extremas. Ahora Moisés procura tranquilizar al pueblo diciéndoles: no teman, no tengan miedo, porque para probaros vino Dios. Notan, en realidad ahí el propósito de Dios estaba claro. Dice: vino para probaros y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. La diferencia entre la palabra del hombre y la palabra de Dios
se halla en que desatender una de las palabras de Dios es pecar. Levítico capítulo 5, versículo 17 nos lo recuerda finalmente: si una persona pecare e hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. En nuestro diario andar somos llamados a temblar ante la palabra que sale de la boca de Dios. Si Dios habló algo, somos llamados a temblar, llamados a que su temor está delante de nosotros, llamados a no desobedecer ninguna de las palabras expresadas por Dios. El profeta Isaías lo expresa en Isaías capítulo 66, el versículo 2 y luego el versículo número 4. Cuando el profeta dice: mi mano hizo todas estas cosas, hablando Dios, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Luego añade: oíd palabra de Jehová vosotros, los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado. Pero él se manifestará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. ¿Notan ustedes cómo aquí Dios habla y dice: miren, el que tiembla ante mi palabra puede ser de que lo rechacen, lo aborrezcan, lo echen fuera, pero dice el Señor que Él se manifestará para alegría de los que tiemblan a su palabra, y los demás, los que creen en su propia palabra o en la palabra de otros hombres, ellos serán confundidos, dice Isaías capítulo número 66, versículo número 5. Aunque hoy parece lo mismo, la palabra dicha por hombres y la palabra dicha por Dios, hay y habrá diferencia. No diferencia hecha por parte de los seres humanos. A los hombres les gusta que se les dé demasiada importancia a su propia palabra, pero Dios promete que Él se manifestará para alegría de quienes tiemblan a su palabra, y quienes enaltecen sus propias palabras o las palabras de otros hombres serán confundidos. ¿Cuál es tu actuar ante la palabra de Dios? ¿Tratas igual la palabra de Dios, lo que Dios ha hablado, que la palabra que habló un ser humano? ¿Te parece que la palabra del hombre se llame apóstol, se llame profeta, se llame pastor, se llame sacerdote, se llame rabino, se llame junta de tu iglesia, se llame concilio general de iglesias, se llame el obispo, se llame el cardenal, se llame el papa? ¿Crees tú de que la palabra del hombre es equivalente a la palabra de Dios? Las distintas religiones en nuestro mundo actual han creado sus propias fuentes de verdad, lamentablemente mezclando lo que Dios dijo con lo que el hombre dijo. Miremos, por ejemplo, el catolicismo. El catolicismo ha establecido como sus fuentes doctrinales la escritura, la tradición y el magisterio. Es decir, lo que la iglesia, lo que los sabios de la iglesia han enseñado. Estos elementos juntos forman el fundamento doctrinal sobre el que los católicos han decidido construir sus creencias. Esto implica una mezcla entre lo que Dios dijo, la escritura, una parte de lo que está registrado en las escrituras, y la tradición y el magisterio de la iglesia son mezclados para producir las creencias que hoy el catolicismo sostiene. El judaísmo tiene como fuentes de verdad la Torá, la ley escrita, el Tanaj, pero aparte de esto, la Torá oral, es decir, la ley oral le llaman ellos. ¿Qué es la ley oral? Es la enseñanza
de los sabios a través de los siglos, que se ha ido acumulando para construir distintas formas de expresión de esta, tales como el Talmud. El pensamiento rabínico es otra forma de interpretación que el judaísmo ha aceptado como base de sus creencias. La experiencia histórica, la ley práctica, es decir, la halajá le llaman. Y también han incluido también la filosofía y la mística. Esto nos muestra entonces una mezcla entre lo que Dios dijo y lo que los hombres han dicho a través del tiempo. Ahora bien, en el protestantismo nosotros encontramos que el cristianismo protestante enseña que la fuente principal de verdad es la sola escritura. Este principio establece que todo lo que contiene la Biblia se considera palabra de Dios autoritativa, mezclando lo que Dios dijo con lo que otros escritores en la Biblia dijeron. Ahora, la palabra de Dios, debemos de estar claros de que la palabra de Dios no contiene errores, a diferencia del criterio de la gente, a diferencia del criterio humano. Ya en nuestro estudio anterior examinábamos cómo el profeta Natán se equivocó cuando con su mejor intención le dijo al rey David que construyera el templo porque Dios estaba con él. Y Dios entonces tuvo que intervenir inmediatamente esa noche y le dice al profeta que él no está de acuerdo con que David construya el templo porque David ha derramado mucha sangre. Esa experiencia la hallamos en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 2 al 5, y 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13. Esta experiencia nos enseña que la palabra del profeta, si no es Dios quien le reveló algo, no es una palabra que debe de ser considerado como fuente de verdad. Porque la palabra del profeta, por sí mismo, él es un hombre. Su palabra es palabra de hombre. Solo lo que Dios le revelaba a través de visiones o sueños podía considerarse palabra de Dios. Asimismo vimos cómo Aarón y María, hermanos de Moisés, creían que servir a Dios hace que la palabra del hombre sea considerada como inspirada por Dios. A lo que Dios aclaró que su palabra sería dada exclusivamente mediante visiones y sueños a los profetas y a Moisés cara a cara, no mediante pensamientos propios autocalificados como iluminados o como inspirados. No, Dios deja aquí clarito, no. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No es asunto de que como ustedes piensan, entonces ya su palabra es un pensamiento inspirado. Esto lo encontramos registrado en el libro de Números, capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo número 8. Lo mismo debemos decir respecto a la redacción de la historia de Israel, hecha por el profeta Samuel, por ejemplo, en el libro de los jueces o en los libros de 1 y 2 de Samuel, que en su mayoría fueron escritas por el profeta Samuel. O también los libros de crónicas que fueron escritos por el sacerdote Esdras. Ahí hallamos mucha información que es de utilidad. Encontramos la historia del periodo de los jueces, la historia durante el periodo de la monarquía en Israel y en Judá. Y esto nos muestra que no podemos simplemente porque aparece registrado en la Biblia decir es palabra de Dios. ¿Por qué no? Miremos un caso. 2 de Samuel 24:9, ahí se dice que los hombres de guerra censados en Israel eran 800,000 de Israel y 500,000 de Judá. Pero acerca del mismo censo, en 1 de Crónicas 21:5, dice que en Israel eran 1,100,000. Nota la diferencia. 800,000 dice Samuel. Esdras dice 1,100,000, 300,000 de diferencia. Y dice aquí Esdras que en Judá eran 470,000, lo que implica 30,000 menos de los que había contado
Samuel en el registro de segunda de Samuel. Y ahora yo les pregunto, ¿acaso Dios se equivoca? Porque si es Dios el que inspiró todo lo que esté escrito en la Biblia, entonces ¿cómo es posible de que aquí hay este error? Porque uno de los dos o los dos se equivocaron aquí, sin duda alguna, porque los números no coinciden en ninguno de los dos censos, ni el de 2 Samuel 24:9 ni Primera de Crónicas 21:5. Entonces, si aquí hay error, esto no puede provenir de Dios. Sencillamente Dios no se equivoca, no hay error en Dios. Algo semejante o peor ocurre cuando vamos y leemos los escritos de lo que hoy se llama Nuevo Testamento, donde abundan los errores y las contradicciones y las aplicaciones equivocadas en todos los escritos de lo que hoy llamamos Nuevo Testamento. Aunque se puso esos 27 libros, se les colocó ahí dentro de el registro de lo que hoy tenemos como Biblia, hallamos con que su contenido sin duda alguna no pudo provenir de Dios, porque fue Dios quien en muchos de los textos que son citados había hablado. Por ejemplo, Mateo capítulo 2 versículos 17 y 18. Mateo dice que la muerte de los niños a manos del rey Herodes fue para cumplir la profecía de Jeremías 31:15, que dice: voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro amargo, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Este texto realmente no se refiere el profeta Jeremías hablando, mandado por Dios, inspirado por Dios, Dios le revela, no se refiere a la muerte de los niños que ocurrió en días del rey Herodes. Esto se refiere a el dolor de Israel como nación cuando se produjo el exilio a mano de los asirios. Este dolor que se describe en Jeremías capítulo 31 se anuncia de que Dios va a traerles de regreso, que por tanto no lloren más, porque Dios les va a volver a su tierra. Hay muchos otros textos, por ejemplo en Mateo abundan. Mateo 1:23, aplicando la profecía de Isaías 7:14, que se refiere a un hijo de la mujer del profeta Isaías, que vendría a nacer como una señal para el rey Acaz de que Dios traería libertad al pueblo ante la amenaza de Efraín y de Siria. Mateo 3:3 aplica Isaías 40:3. Este texto originalmente se refiere al anuncio de que el pueblo de Israel, de Judá, en este caso, volverá del exilio babilónico, ya que recibió la paga por sus maldades. Mateo 4:14 al 16 es una aplicación de Isaías capítulo 9, versículo 1 y versículo 2, pero en realidad el texto a lo que se refiere es al exilio asirio, no se refiere a la época de Jesús. Mateo 8, 28 al 34, donde habla de dos endemoniados que aparecen allí en Gadara, en los endemoniados gadarenos, mientras que Lucas 8 y Marcos 5 dicen que solo era uno. Mateo 12, 18 al 21, aplican a Jesús las palabras de Isaías 42, versículo 1 al 4, cuando realmente Isaías 42, del 1 al 4, se refiere a Israel como el siervo de Jehová. Y usted puede leer, va a su Biblia y lea Isaías 42, 1 al 4, y usted se va a encontrar en el resto de los textos cómo Dios le habla a Israel y le dice: Israel, tú eres mi siervo, a ti me estoy refiriendo. Pablo mismo, la cantidad de errores de aplicación que aparecen en los escritos de Pablo. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Es una cita de textos que están en Salmo 14, 1 al 3 y Salmo 53, 1 al 3. Ahí dice: no hay justo ni aun uno. Pablo lo aplica a toda la humanidad, pero en realidad el texto nunca se refiere a toda la humanidad, sino a los que no temen a Dios, a los necios, a los malvados, dicen los escritores del Salmo 14 y el Salmo 53. Romanos 3:13, de la misma manera, es una referencia al Salmo 5:9, que se refiere a los enemigos de David, no a la humanidad entera,
ni tampoco es una declaración profética. Romanos 8:36 es una referencia incorrecta al Salmo 44:22, donde David está hablando de su propia experiencia en la guerra. Romanos 9:26, donde se aplica Oseas capítulo 1, versículo 10 a los no judíos. Esta es una profecía dirigida exclusivamente a Israel en el libro de Oseas. Romanos 9:33 aplica a Israel como nación el texto de Isaías 28:16, cuando en realidad el texto es una referencia a los gobernantes malvados que habían hecho pacto con la muerte. Romanos 10:11 aplica Isaías 28:16 a Jesús, cuando es una referencia al castigo a los gobernantes de Jerusalén en días del profeta Isaías. Y abundan textos como estos. Romanos 10:13, aplicando Joel 2:32, lo aplica totalmente mal porque lo aplica a los no judíos y es una profecía dirigida a los judíos cuando dice, porque todo el que invocare el nombre de Jehová será salvo, y está refiriéndose al momento de la destrucción que está siendo anunciada por el profeta Joel. Igual Romanos 10:20 aplica Isaías 65:1 a todo Israel y se refiere únicamente a quienes han abandonado la palabra de Dios para seguir el criterio de los hombres. 1 Corintios 2:9 aplica Isaías 64:4, torciendo el texto, dado que originalmente el texto se está refiriendo al momento en que Dios descendió sobre Sinaí para dar a conocer su ley. 2 Corintios 9:9 aplica Deuteronomio 25:4, diciendo que se refiere al pago a los predicadores, cuando en realidad está hablando de los bueyes. 2 Corintios 6:16 aplica a los gentiles, Levítico 26:12, cuando una porción dada exclusivamente a Israel. 2 Corintios 6:17 aplica a los gentiles, Isaías 52:11, que es una profecía referente al retorno de Babilonia. Gálatas 4:27 aplica mal Isaías 54:1, porque el texto de Isaías 54:1 es el anuncio de que Israel como nación va a ser prosperada, no habla de una futura Jerusalén celestial. Filipenses 2:10 y 11, bueno, otro texto muy conocido, Efesios 4:8, donde dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es una cita de Isaías, del Salmo 68, versículo 18. Este salmo se refiere a cuando Dios intervino para liberar a Israel de Egipto y luego aparece Dios en Sinaí dando la ley a Israel. Por eso dice el texto que subiendo a lo alto, él llevó cautiva la cautividad y él dio dones, le entregó regalos como la ley a su pueblo. Otros textos como Filipenses 2:10 y 11 aplica el texto de Isaías 45:23, donde Dios está discutiendo y diciendo que fuera de Jehová no hay otro Dios y que solo ante Jehová se va a doblar toda rodilla. Aquí Pablo toma ese texto, lo tuerce y se lo aplica a Jesús. Hebreos capítulo 1, versículo 6. Dice que Dios mandó a los ángeles que dieran adoración a Jesús, citando un texto que no existe en ninguna parte de la Biblia. Hebreos 1:8 es una cita del Salmo 45, 6 y 7, que no es ninguna profecía, sino un canto de bodas para el rey de Israel. Hebreos 1:13 es una cita del Salmo 110:1, que es una referencia al rey de Israel. Probablemente en ese momento el rey de Israel era Saúl, dado de que David se presenta a sí mismo como sometido bajo la autoridad del rey hacia quien va dirigido el cántico. Hebreos 2:13 cita Isaías 8:18, que es una declaración de Isaías acerca de él y sus hijos. No es una profecía de que Jesús redimiría a la humanidad. Estos y muchos más textos citados por los autores del Nuevo Testamento nos muestran claramente de que hay errores en su comprensión, en su interpretación, en la aplicación de estos textos. Por tanto, no puede ser Dios hablando, sino el planteamiento de las imprecisas y equívocas mentes humanas, con toda la mejor intención que pudieron haber tenido.
Es por eso que no podemos llamar palabra de Dios a lo que Dios no dijo directamente, mediante sueños, visiones o a Moisés cara a cara, o en casos especiales cuando había una consulta específica al sacerdote mediante las piedras del Urim y el Tumim. Por tanto, al leer el texto que hayamos contenido en la Biblia, no podemos darle y llamarle palabra de Dios a todo. Debemos ser selectivos y detenernos para comprobar si ese texto lo dijo Dios o no lo dijo Dios. Y si la forma en que se está usando está haciendo referencia a lo que Dios dijo o no. No es que en sí sea malo el contenido de muchos de estos libros, pero lo que sí debemos de dejar subrayado es que no puede ser llamado palabra de Dios si Dios no lo dijo directamente. No podemos darle carácter autoritativo que sí tiene lo que Dios dijo. Los salmos son sin duda hermosos, cánticos escritos por David, por los hijos de Coré, por Asaf, pero eso no los hace palabra de Dios. Los proverbios de Salomón y de otros grandes pensadores de su época contienen dichos excelentes, muy sabios, pero eso no los hace palabra de Dios, sino sabiduría de Salomón y de otros. La historia redactada por Esdras y registrada en Primera y Segunda Crónicas, esa hermosa historia que nos muestra todo el periodo de la monarquía de Israel y de Judá, desde el año 1000 más o menos antes de nuestra era hasta aproximadamente el año 500 y tantos de nuestra era. Pero eso es historia, aunque muy buena, no se vuelve por eso palabra de Dios. Los evangelios sin duda fueron escritos con muy buenas intenciones, por personas muy buenas, pero como ya examinamos, contienen errores de comprensión, errores de aplicación de textos que nos hacen claro que no fue Dios quien mostró a los escritores de los evangelios, ni a Pablo o los otros escritores del Nuevo Testamento, su contenido. Ahora, ¿cuál es el problema en asignar a Dios lo que el hombre dice o hace? El problema es que cuando vemos en derredor nuestro, los seres humanos tratamos de explicar lo que vemos en base a una comprensión equivocada de quién es Dios. Fácilmente, por las ideas que Pablo o Mateo tuvieron acerca de Dios, podemos llegar a una idea equivocada acerca de Dios. Podemos llegar a conclusiones equivocadas y en lugar de conocer a Dios, podemos crear una idea muy distante de quién es Dios realmente. En todas las épocas y en todos los países ha habido quienes tratan de explicar a Dios según lo que han imaginado de Dios. Otros crean ideas de Dios según lo que su cultura considera aceptable. Hay quienes aplican el razonamiento como la base de su construcción acerca de quién es Dios. Por ello, hoy hallamos a quienes creen en un universo inteligente y no en un Dios personal capaz de crear e interactuar con la humanidad. Debemos de estar claros que el conocimiento de Dios no es como el conocimiento humano. A pesar de las mejores intenciones que tengamos, debemos de recordar al profeta Samuel, quien enviado por Dios para apartar al futuro rey de Israel, se encuentra con el hermano mayor de David, Eliab, y dice: de cierto delante de Jehová está su ungido. Por lo que Dios tuvo que intervenir diciendo: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El hombre no puede ver lo que Dios ve. Por eso el hombre no puede convertir sus palabras en palabra de Dios. Nuestra visión del mundo es diferente a la visión que Dios tiene del mundo. ¿Cómo se crea la palabra? Los seres humanos hemos sido creados de manera que nuestras palabras proceden de la construcción del pensamiento que se da en nuestro cerebro. Estas construcciones nos permiten crear ideas, conceptos, razonamientos, análisis, síntesis, y así hablamos lo que pensamos. Pero Dios nos aclara a través del profeta Isaías que Dios no tiene el mismo tipo de pensamientos que los nuestros. Y esto tiene sentido. Si nuestro conocimiento es limitado, nuestro pensamiento también lo es. Por tanto, si nuestro pensamiento es limitado, nuestras palabras también van a ser limitadas. Dios dijo: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son
mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, nos dice Dios en Isaías 55, versículos 8 y 9. Si nuestras palabras son la expresión de nuestros pensamientos, ¿cómo podría la palabra de un hombre convertirse en palabra de Dios? No pensamos como Dios piensa. No podemos hablar lo que Dios piensa. Cada palabra de Dios es una orden. Cada anuncio de Dios es una sentencia o una profecía. Las palabras del hombre pueden ser buenas ideas, consejos o previsiones. A quienes temblamos ante la palabra dada por Dios, Dios nos promete, pero Él se mostrará para alegría vuestra. Como le expresa el profeta Habacuc, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Dios sigue siendo el único creador, el rey, el soberano. Su palabra puede ser oída, obedecida, temida, creída. Su palabra debe ser oída, obedecida, temida y creída. Toca postrarnos ante su palabra. Con temor y temblor oír atentamente su voz para poder andar en sus caminos y no pecar. Dios te ayude hoy para distinguir su voz de las otras voces que se levantan en nuestro derredor, y que por la gracia de Dios tú puedas, igual que lo anunció Él a través del profeta Isaías, temblar ante su palabra. Cada vez que leas, dijo Dios, nos toca temblar con terror, de la misma manera que le tocó a Israel en Sinaí. Dios te guíe para someterte, postrarte humildemente y rendirte ante su palabra.